este video corresponde al tema de aproximación del área bajo la curva por el método de los trapecios. Vamos a explicar lo que es el tema de una vez con un ejemplo para que quede lo más claro posible. A final de cuentas, ustedes ya leyeron en el documento que se trata de un método que realiza el promedio de la suma izquierda y de la suma derecha con los rectángulos. Entonces van a notar justamente el valor 1/2 en la fórmula, que también corresponde a la fórmula de un trapecio. Eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy para que no tengan ninguna duda ya. Bien, imaginemos una función que es esta curva a la que llamamos f de x, y sobre el eje x tenemos los valores de x0, x1, x2, x3 y x4. Bien, en esta sección vamos a trabajar con unos trapecios Recuerden entonces que se trata de unir puntos para formar justamente esa figura que estamos mencionando. Así. Ok, ahí hemos formado 4 trapecios. Revisando la fórmula, ustedes se dan cuenta que de todas formas hay que hallar el área de cada uno de los trapecios, a los que voy a llamar T1, T2, T3 y T4. Deben recordar también que la fórmula del trapecio, del área del trapecio, área de un trapecio es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Esa es la fórmula de área de un trapecio. Ahora, ¿de qué forma ubicamos el trapecio? Bueno, lo que hay que hacer es rotar cualquiera de ellos hacia la izquierda o hacia la derecha. Supongamos el trapecio 4, si lo hacemos rotar en este sentido, entonces nos quedará una figura más o menos así, en donde ya podemos apreciar la base mayor, la base menor, la altura, y luego tendremos que hacer la división entre 2. Este es el principio del método, ¿sí? Realmente, aunque el trapecio quede de forma vertical, aplica igual. Ahora, vamos a ver cómo se utiliza la fórmula. Si yo quiero conocer el área del trapecio 1, entonces vamos a poner aquí área del trapecio 1 es igual a la base mayor. Pero ¿cuánto vale la base mayor? ¿Qué me estaría indicando la longitud de esta fórmula, de la base mayor? Ojo, la base no es esta, eso no es la base. Este espacio que se forma aquí, recuerden que se llama delta X. Entonces, rotando el trapecio de aquí arriba, es que identificamos, aquí tenemos base mayor y aquí tenemos base menor del trapecio, si lo hacemos rotar hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo obtengo esta longitud, esta altura? Pues es evaluar la función. ¿Con qué valor? Con este de aquí, con x0. Entonces evalúo la función con x0 y obtengo la altura hasta la curva. Ahora, necesito esta altura. Para eso, ¿cómo se calcula? Pues de nueva cuenta, si me dicen que es la base menor, entonces es más la base menor, que será la función evaluada, pero ahora ¿con qué punto? Con x1. Entonces ya tengo base mayor más base menor por altura sobre 2.
Entonces aquí puedo marcar el entre 2 y multiplico por la altura del trapecio, pero ojo, este trapecio ya dijimos que rotó en este sentido, quedando más o menos de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la altura de este trapecio? Es aquí, ya lo dijimos. Eso es delta X. ¿Entendido? Vamos a hacer lo mismo ahora con este otro trapecio, que ya de forma rápida ustedes van a darse cuenta que terminará siendo, entonces lo vamos a poner de este lado, el área del trapecio 2 es igual, vean esta forma que tiene la fórmula y vean los dos puntos que vamos a utilizar. Entonces será f de x1 más f de x2 por altura, que es delta x, entre 2. Hacemos lo mismo con el siguiente trapecio. Área del trapecio 3 es igual f. Ahora voy a usar estos dos puntos de x2 más f de x3 delta x entre 2. Y finalizamos con el trapecio 4, en donde utilizo estos dos valores sobre el eje X. Entonces, área del trapecio 4 es igual a f de x3 más f de x4 por delta x sobre 2. Bien, ¿qué estamos notando con estas fórmulas? Recuerden, tenemos que hacer la suma de el trapecio 1 más el trapecio 2 más el trapecio 3 más el trapecio 4. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, como cada una de las fórmulas de área tiene delta x, vamos a usar este espacio. Como cada una de las fórmulas de área tiene delta x, entonces voy a factorizar delta x entre 2, sale, dense cuenta que sale de todas las fórmulas, y luego lo voy a multiplicar por lo que tengo aquí. F de x0 más f de x1 más, como estoy sumando áreas, ahora me voy aquí, f de x1 más f de x2 más, y ahora voy de este lado, f de x2 más f de x3, que estamos aquí, más f de x3 más f de x4. Ok. Ya tengo una sola fórmula. Ya se va pareciendo a la fórmula que ustedes tienen resaltado en el documento. Entonces, sabemos que esta es la fórmula del área bajo la curva por el método de los trapecios y es igual a delta x entre 2 multiplicando, y aquí voy a agrupar términos semejantes. F de x0 más f de x1 más f de x1, tengo 2fx1, más f de x2 más f de x2, tengo 2f de x2, más lo mismo ocurre con x3, 2f de x3 más
Y en x4 solamente hay uno. F de x4. Ok. Esta es la fórmula que ustedes tienen en ese documento. Les estoy mostrando de dónde sale esta fórmula. Vean, delta x entre 2 equivale a la altura sobre 2 de la fórmula del trapecio. Y cada uno de estos valores corresponde a la base mayor y la base menor. ¿Qué hay que notar aquí? El primer valor solamente aparece una vez, por eso no tiene coeficiente, o mejor dicho, el coeficiente es 1. Los siguientes términos que aparecen tienen como coeficiente el 2 y el último término vuelve a tener coeficiente 1. Eso es todo lo que deben cuidar ustedes con esta fórmula. Entonces, ahorita checamos en otro video con un ejercicio.